amigos, amigas, buenos días. Comenzamos nuestras reflexiones en esta mañana y le damos muchas gracias a Dios por este tiempo que nos permite vivir, para su misericordia, para su gloria y por su misericordia. Gracias por conectarse, muchas gracias a los que están en esta mañana conectados, gracias a los que posteriormente ven esto. Les pido el favor que compartan esto, escúchenlo y compartan. Son mensajes maravillosos que Dios trae a nuestras vidas en estos tiempos donde reina la incertidumbre, reina la angustia, la desesperación, pero Dios nos trae su mensaje para traer paz, para traer esperanza a un mundo caído. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos presentarnos ante ti un día más. Ayúdanos a vernos, a ser expuestos a través de la Escritura. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que estudiamos, lo que meditamos. Solamente tu Espíritu lo puede hacer y solamente tu Espíritu puede hacer que esta palabra traspase el corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar a estudiar el capítulo 3 del Evangelio de Juan y hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a estudiar, vamos a meditar en eso y vamos a reflexionar un poco sobre lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Dice la Escritura: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano no puede reproducir la vida humana, solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Vamos a parar ahí. Y vamos a empezar a desglosar este pasaje. Quien fue a buscar a Jesús una noche fue un fariseo, y no un fariseo cualquiera. Este Nicodemo, bueno, primero hablemos. Un fariseo, los fariseos era una agrupación muy particular dentro de los judíos, porque yo, estudiando acerca de esto, encontraba que los fariseos eran
eran como apartados, como lo mejor de lo mejor, la crema innata de la sociedad judía, ¿sí? Eran los hombres más sabios, más inteligentes. Era un clan, una logia muy reducida. No pensaría, no, es que fariseo, no, eran más o menos de toda la población judía, eran como unos 6.000 nomás. Era un grupo selecto, pequeño, y sin embargo la gente lo respetaba precisamente porque su estudio, perdón, su estudio se enfocaba hacia la ley, hacia estudiar las escrituras. Eran hombres muy sabios, muy doctos en el tema de las escrituras, muy espirituales, por ponerlo en esos términos. Entonces la gente los respetaba grandemente. Y Nicodemo era una de estas personas. Eran puristas con respecto a la observancia de la ley, incluso eran tan excesivamente puristas que ya le habían empezado a añadir cosas a la ley, en donde empezaron a intentar interpretarla de tal manera que no se les escapara nada. Y yo leía que un ejemplo era el sábado. Entonces decían, bueno, en el día de reposo no se puede trabajar. Entonces dijeron, bueno, pero ¿qué es trabajar? Entonces empezaron a empezar a buscarle cómo era la clasificación de los trabajos y qué se podía hacer, qué no se podía hacer, cuándo era pecado, cuándo no era pecado. Entonces empezaron a armar un entramado religioso, y esa era su vida. Su vida estaba construida a partir de un paradigma religioso, de un paradigma de ritos y tradiciones. Y la gente lo respetaba por eso. Este Nicodemo no solamente era fariseo, sino también era muy probablemente miembro del Sanedrín, o sea, del consejo judío, del gobierno judío. Y adicionalmente era un hombre muy rico. Cuando vemos la escena de la sepultura, decía que Nicodemo trajo muchas cosas para Jesús, cosas que valían mucho dinero para poder adecuar la sepultura y el cuerpo de Jesús. Leía yo en algún comentario que posiblemente este señor Nicodemo se podía asociar, posiblemente porque no es del todo confirmado, a una familia de respetados judíos, aristócratas, que en el tiempo de la ocupación romana, al final de la ocupación romana, hacia el año 70, en el punto álgido de la guerra de los judíos con Roma, había negociado, y la persona que había negociado era de nombre Nicodemo. No era este Nicodemo, evidentemente, pero sí podía haber sido algún hijo o algún nieto de él, o algún pariente cercano, cuya familia era la familia Nicodemus, ¿sí? Entonces, posiblemente este Nicodemo pudo haber pertenecido a esa familia. Entonces era un tipo muy, muy, muy rico y muy respetado, ¿sí? Entonces vemos que este líder muy respetado va y busca a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Pues porque siendo un judío tan respetado, tan eminente, tan instruido, irse a buscar a un predicador errante, a un predicador vagabundo, pues, por decirlo así, vagabundo en el sentido de que andaba y no era mayor cosa, ¿cierto? Comparado con los señores supermaestros de la ley, pues no iba a ser bien visto, porque iban a decir, bueno, este señor que se va a ir a juntar con él, así como decía doña Florinda, se iba a juntar con esa chusma, ¿cierto? Entonces, tal vez Nicodemo tuvo temor del que irán, y por eso fue a buscar a Jesús de noche. Pero Nicodemo tenía en su cabeza que Jesús venía de parte de Dios, porque en otro
para cualquier fariseo hubiera sido un escándalo haber llamado a una persona, a un predicador errante como Jesús, que andaba por ahí, por las calles y que había salido de la nada, llamarlo rabí. Rabí solamente llamaban a los maestros de la ley, como él. Nicodemo era un rabí. Y llegó y le dijo a Jesús: Rabí, maestro, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Entonces se le empezó a meter a Jesús por lo que hacía. Entonces le dijo: no, si yo te reconozco que tú estás haciendo unas señales poderosas y por eso Dios te ha mandado. Entonces quiero como saber más, como conocer más. Y quería conocer a este Jesús porque estaba creyendo en lo que él hacía. Y Jesús le responde con una verdad en la cual podríamos ver que tal vez es algo extraño, algo que no se puede entender, pero que si nosotros lo empezamos a confrontar contra las escrituras y contra lo que habían dicho los antiguos, era algo que Nicodemo debía saber. Y es esto. Le dice: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo esperaba que Jesús le hablara de sus señales milagrosas y maravillosas. Y de: no, sí, yo vengo de parte de Dios porque Dios me mandó a sanar a la gente, porque Dios me mandó a hacer milagros. Y lo primero que le dice Jesús, le dice: es necesario que nazcas de nuevo para que veas el reino de Dios. Jesús lo invita a nacer de nuevo. Entonces Nicodemo queda como que: ¿y esto qué? ¿Yo dónde me metí? Entonces le dice: ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo así que nacer de nuevo? O sea, me toca pues volver a nacer, volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer otra vez. O sea, me toca como invertir el proceso biológico para poder renacer. ¿Qué es eso? No te entiendo lo que me estás diciendo. Es lo que le está diciendo Nicodemo. Y Jesús vuelve y le contesta, reafirmándole esta verdad con otra frase, donde le dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces lo que le dice Jesús es: mire, Nicodemo, aquí no estamos hablando de cosas físicas, aquí estamos hablando es del corazón, del Espíritu. Y es necesario que el hombre nazca del agua y del Espíritu para poder ingresar al reino de Dios. Entonces yo creo que este man estaba más perdido que el hijo de Nimber. Decía: pero ¿cómo así nacer del agua, del Espíritu? ¿Qué es eso? No entiendo, nacer del agua, nacer del Espíritu. No, estoy confundido, no entiendo. Le decía Jesús: así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. O sea, esto no lo puede explicar el ser humano, y por eso Nicodemo estaba perdido. O sea, no entiendo, no te entiendo lo que me dices. Y vuelve y se lo dice: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? Y Jesús le dice: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¿Y por qué se lo decía? Porque Nicodemo, como todo fariseo, era un experto en la escritura. Y el nacimiento de nuevo no es algo nuevo en las escrituras. Y para los que me acompañaron ayer, lo vimos en Ezequiel. El libro de Ezequiel contiene muchas referencias acerca del nacer de nuevo. Y volvemos a leer, lo voy a buscar acá.
Ezequiel capítulo 18. Lo vamos a buscar en la Biblia aquí virtual. Ezequiel 18. Versículo 30. Entonces, Ezequiel 18:30 dice, perdón, 31. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En la Reina Valera dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Si ve que lo del nuevo nacimiento no es nuevo, no es algo que Jesús introduce, era algo que ya estaba en la ley judía, en los profetas. Y Nicodemo tal vez habría leído este pasaje 80,000 veces, pero nunca lo entendió. Dios quiere que nazcamos de nuevo, que tengamos un corazón y un espíritu nuevo para no pecar, para dejar nuestra maldad. Este mismo libro de Ezequiel contiene más referencias acerca del nuevo nacimiento, de un renacer en el espíritu. Y en el capítulo 37, lo voy a leer en la Reina Valera, aquí en mi Biblia que tengo a la mano. Dice, capítulo 37, versículo 5. Desde el versículo 1 voy a leer. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y más adelante dice en el versículo 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, hay mucha referencia en ese libro, no voy a buscarlas más porque, digamos, no es nuestro objetivo estudiar ese libro de Ezequiel, pero sí el Señor, a través del profeta Ezequiel, habló de un nuevo nacimiento, solo por citar al profeta Ezequiel, porque en la escritura se habla de un nuevo corazón, de un espíritu recto dentro de nosotros, que los salmos lo hablan. Entonces, la idea del nuevo nacimiento y de vivir para Dios no era nueva dentro de los judíos y mucho menos dentro de los que estudiaban la ley. Entonces por eso Jesús le dijo, siendo usted un maestro judío que se sabe la escritura, ¿no entiende lo que le estoy diciendo? ¿No entiende lo que le estoy diciendo? Pero ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús en sí? Antes de continuar con la siguiente sección. Cuando Jesús habla de un nuevo nacimiento, le está diciendo a Nicodemo, mire, para poder acercarnos a Dios es necesario
que nazcamos de nuevo. ¿De qué manera? Primero, siendo limpiados de toda maldad, que es el nacimiento de agua. El agua sirve para lavar, para bañarnos, para lavar los alimentos, ¿sí? Entonces el nacimiento de agua quiere decir poner nuestra mirada en Dios, reconocer nuestra condición pecaminosa, nuestra condición dañada, con nuestra moral corrupta, que hemos andado en nuestros caminos sin tener en cuenta a Dios, y pedirle al Señor que nos perdone, que nos lave, que podamos volver nuestra mirada a Dios. Y ese es el nacimiento del agua, el arrepentimiento que Dios coloca cuando el Evangelio es predicado. Y el nacimiento del Espíritu, cuando la obra del Señor empieza a actuar en nosotros, somos regenerados y nuestro espíritu es cambiado, es mudado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nuestro espíritu vuelve a nacer. Y se cambia los patrones de vivir una vida de pecado por un patrón de vivir una vida en obediencia a Dios. Pero eso solo se da cuando nuestros ojos ponen la mirada en el Salvador del mundo. Por eso Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Nacer del agua, arrepentimiento, y del Espíritu. Volver nuestro camino a Dios para vivir una vida de obediencia acorde a su palabra. Pero todo esto se da si creemos en la obra perfecta de Jesucristo. Continuamos, dice el versículo 11. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Con todo lo que Dios les mostraba a través de su palabra, los judíos seguían negándose a creer en la obra de Dios, en creer que lo que los estaba llamando era un arrepentimiento y a una transformación en el espíritu, a un nuevo nacimiento en el espíritu para que lo vieran a Él. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aquí está hablando de su muerte. Aquí está hablando de su muerte, pero antes de eso me voy a volver un poquito porque se me pasó una cosa importante. El versículo 8 dice, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. Utiliza espíritu y viento en griego, son la misma palabra, neuma. Si usted se quiere preguntar por qué si usted se pregunta por qué se utiliza para las cuestiones respiratorias el término neumológico, neumonía, es porque el origen griego de la palabra está asociado con el término viento, que es neuma. Entonces todo lo que tenga que ver con viento y con aire, neuma. Entonces neumología, neumólogo, neumático, ¿sí? Eso está asociado con la raíz griega que dice viento. Entonces aquí la palabra viento y la palabra espíritu también está asociada con eso, con esa raíz, neuma. Entonces espíritu en griego también es neuma. ¿Sí ve? Entonces dice, así como el viento sopla para un lado y para el otro, uno no sabe para dónde va, pero lo siente. Así es el nacimiento, es el nuevo nacimiento. Usted no sabe cómo obra, pero se hace.
¿Por qué? Porque es que no es cosa suya, ni cosa mía, es cosa de Dios. Nosotros no lo podemos explicar, ni lo podemos hacer. Por eso Nicodemo no lo entendía. Porque es que la obra sobrenatural del nuevo nacimiento no se puede hacer por medio de acciones humanas. Nosotros no podemos ser salvos por nuestros esfuerzos. Solamente la obra sobrenatural de Dios a través de Jesucristo es la que nos puede salvar. Nada de lo que hagamos en nuestras fuerzas va a hacer que hagamos una escalera al cielo, como ya lo hemos hablado muchas veces. Así tú te subas Monserrate de rodillas, así tú te des latigazos en la espalda, así tú creas que siendo buen vecino, buen esposo, buen hijo, no haciéndole daño a nadie, con eso ya basta para entrar al cielo. No, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y nuestra naturaleza no nos permite ver ni quiere ver cómo actúa Dios en el corazón del hombre. Y Jesucristo nos lo enseña a través de Nicodemo. Jesucristo nos lo enseña a través de Nicodemo, a través de esta conversación entre él y Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y termina esta sección con esa frase. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Le comento sobre este pedazo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, tentó muchas veces a Dios. Tentó, me refiero a que se rebeló contra Dios. Entonces le decía, no, es que nosotros en Egipto sí teníamos que comer, nosotros en Egipto éramos felices y nos vinieron a sacar este desierto a morirnos. Y murmuraban contra Dios. Y esa murmuración permanentemente les trajo castigo. Porque Dios le decía, sí, con que los traje a morir acá, listo, entonces, vea, les doy maná para comer. Ay, pero es que todo el tiempo maná, comiéndonos esas semillas ahí, esa vaina que a veces hasta insípida es, queremos carne, en Egipto comíamos carne. ¿Quieren carne? Vea, ¡pum! Codornices. Y les mandó, dice la escritura, que hasta que se les saliera por la nariz. O sea, les mandó en exceso y hubo incluso unos que murieron porque se las comieron de gula, sin quitarle la sangre ni nada. No, que es que tenemos sed, en Egipto teníamos agua y aquí nos venimos a morir de sed y no sé qué. Entonces, ¿quieren agua? Bueno, listo, tome. Ahí les saco agua de la roca. Incluso en el libro de Hebreos dice que había una roca que andaba con ellos. Esa roca era Cristo. Pero decía que tenían como una roca portátil que les daba agua. Eso era lo que daba a entender más o menos en el libro de Hebreos. Entonces Dios nunca los descuidó y sin embargo ellos permanentemente osaron rebelarse contra Dios. Y en una de esas rebeliones Dios les mandó serpientes para que los picara. Los picara y murieran pues envenenados. ¿Sí? Como castigo por su rebelión. Entonces, cuando empezaron a clamar y a pedir perdón por su pecado, Dios le dijo a Moisés, mire, hágase una serpiente de bronce y envuélvala en una vara. O sea, haga la serpiente para que quede envuelta en una vara y la clava. Y todo el que vea la serpiente va a vivir. Si lo pica una serpiente, entonces cuando venía el parroquiano y lo picó una serpiente, entonces corría hacia la serpiente y miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así fue Cristo levantado en la cruz. Cristo murió por usted y por mí para que cuando lo veamos a Él, vivamos.
vivamos. Cuando vemos a Cristo allá clavado en la cruz, cargando toda la maldad de nuestro corazón, todo nuestro horrible pecado, viendo que Él ocupó nuestro lugar, ese lugar de castigo, ese lugar de condenación. Cuando lo vemos allá y creemos que por ese sacrificio podemos nosotros ser transformados y podemos nacer de nuevo, Él va a traer vida a nuestro corazón. Por eso termina esta sección con el versículo 15, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Así como todo el que veía a la serpiente vivía y no moría por el veneno, todo aquel que vea a Cristo y crea en Él tendrá vida eterna. Querido amigo, querida amiga, es el camino que Dios nos ha dado para poder conocerle. Es el camino que Dios ha hecho para restaurar la relación con Él. No hay otro camino, solamente Cristo. El llamado en esta mañana de nuestro Señor es necesario que tú y yo nazcamos de nuevo. Es necesario que tú y yo renazcamos. ¿De qué manera? No volviendo al vientre de nuestra mamá, sino nacer del agua y del Espíritu. Reconocer que nuestra naturaleza es corrupta y que delante de Dios, que es un Dios justo y un Dios santo, solamente nos espera la condenación y la muerte si no volvemos nuestros caminos hacia Él. Solamente nos espera la ira, porque como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Si tú persistes en vivir una vida que desagrada a Dios, persistes en vivir una vida alejada de Dios, consumida por los vicios, consumida por la arrogancia, por el orgullo, estás cavando una tumba, tu propia tumba. En cambio, si en esta mañana con humildad este evangelio martilla tu corazón y tú y yo podemos reconocer que hemos pecado ante un Dios santo, ante un Dios justo, un Dios amoroso que nos ha tenido paciencia, y reconoces en esta mañana que tus caminos han sido perversos, pervertidos, que has vivido sin Dios, que no has querido buscar a Dios, si lo reconoces en esta mañana, Él va a traer fe a tu corazón para que creas que hay un camino. ¿Qué haremos para ser salvos? Corramos a Cristo, porque Él cargó nuestro pecado. Él satisfizo la ira de Dios. Él es el testimonio de que la ira de Dios sí existe. De que Dios no es el viejito bonachón de barba blanca, sino que Dios es un Dios santo, que se enoja por el pecado. Y Cristo es el testimonio porque sobre Él cayó todo el peso de la ira de Dios, todo el peso de esa ira que debía caer sobre ti y sobre mí. Pero pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ha abierto un camino para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Él cargó todas nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos sanados. Para que le veamos allá en esa hora de la cruz. Y así como la serpiente en el desierto estaba levantada en una vara para que todo aquel que la viera fuera salvo de la muerte, así Cristo fue levantado en la cruz para que todo aquel que
lo vea y en él crea, sea salvo. Todo aquel que cree que Jesús murió y fue clavado en la cruz para librarnos de la condenación y de la ira venidera, será salvo. Y por medio de la resurrección de Cristo, por medio de su vida, somos vivificados y nacemos de nuevo en el Espíritu para poder caminar con Él y vivir una relación correcta con Él. Querido amigo, amiga, si me escuchas, que estas palabras no queden en saco roto en tu corazón. Y si aún no crees, yo oro al Señor para que Él martille tu corazón y que estas palabras sean como la gotica que cae sobre la roca, ¿no? Como el proverbio de la gotica que cae sobre la roca, que sigue cayendo hasta que abre el hueco. Y perfora la piedra. Así es. Que nuestro corazón sea transformado y convertido en un corazón de carne. Y sea quebrantado el corazón de piedra en nuestro corazón. Pídele al Señor, clama al Señor por misericordia, para que te muestre a Cristo en esta mañana, para que nos muestre al Señor revelado en esta escritura. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado y protección, y gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, que para nacer de nuevo, Señor, necesitamos, Señor, una obra sobrenatural, que no es una cuestión del hombre, que no es una cuestión que podamos hacer por nosotros mismos, que las muchas obras que hagamos no nos van a llevar a un nuevo nacimiento, a un nacimiento que nos conduzca a la vida eterna, que nos conduzca a una relación correcta contigo, que solamente a través de la obra de Jesucristo, que pagó por nuestros pecados, solamente a través de ver su obra, solamente a través de tener un arrepentimiento genuino que nos lleve a los pies de Cristo, es que podemos nacer de nuevo y podemos caminar contigo en una relación correcta. Señor, te pedimos que esta palabra martille nuestro corazón y nos conduzca al arrepentimiento. Traiga convicción de pecado, justicia y juicio a nuestra vida, para que dejemos de vivir vidas vanas, vidas huecas, estériles y vacías, que llevan solamente a la condenación, y que vivamos una vida que nos conduzca solamente hacia la eternidad contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por estar aquí, por conectarse. No dejen de seguir estas transmisiones. Estamos meditando todos los días en la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Juan. No se pierda el de mañana si me está viendo. Compártaselo a otros. De mañana es la continuación de este capítulo. Y es la respuesta de Dios para todo aquel que en Él cree. Bendiciones para todos. Un abrazo muy grande. Mi corazón se llena de amor por todos los que están viendo esta transmisión, los que la pueden ver, porque creo firmemente que es el Señor el que habla a sus corazones y que muchos de los que van a escuchar esto van a venir a los pies del Señor. No por mí, pero ustedes se han dado cuenta cómo es que hablo yo y no es que sea muy fluido a veces. Es por la obra del Señor, porque es su palabra la que habla. Dios me libre de hablar cosas a mi manera, de hablar en mis pensamientos. Aquí solamente estamos exponiendo su palabra, para que la palabra se haga viva y eficaz en cada uno de los corazones que la escuchan. Gracias a todos, bendiciones, un abrazo para todos, bendiciones para sus familias, que este día sea un día lleno de paz y que el Señor Jesús obre en su corazón y traiga esa convicción de pecado, justicia y juicio para arrepentimiento y para una fe correcta. Gracias, un abrazo, chao.